Este momento quiero darle las gracias a Dios por concederme este privilegio. Creo que Dios nos ha bendecido y nos ha bendecido con bendición grande. Amén. Soy el pastor René Méndez de la iglesia de Pacto en Candelaria y Torlán, y he tenido esta mañana el privilegio de ser invitado por mi hermano pastor Byron. Le agradezco, pastor, y espero en el Señor pues seguir visitando, ¿verdad? Venir a oír la palabra. Vamos en esta mañana a la palabra, hermanos, a lo que hemos venido. Quiero decirles que tenemos un Cristo de poder. Amén. Tenemos un Dios, hermanos, que de verdad sí nos responde. En mi vida hay tantos testimonios como mi hija, un testimonio que prometí a Dios que donde quiera que fuera iba a decir las maravillas que Él ha hecho en mi familia. Yo en mi hogar tuve me nació una hija especial, con su vista extraviada, inválida, pero un día, orando con nuestro pastor general, nos enseñó que no había que renunciar a la fe y a la oración, y fue como un día mi hija pudo caminar, y hoy mi hija glorifica al Señor también. Para la gloria del Señor, ella es una muchacha casi normal, el 90%. Entonces es lo que Dios hace, hermanos, y pues dando testimonios que también cuando Dios me sanó de cáncer en la garganta, y aquí estamos. Y mi otra hija también, una de mis hijas también fue sanada de cáncer en uno de sus senos. Y Dios es grande, hermanos, Dios es grande, pero he creído que hay algo poderoso ahí, hermanos, que puede hacer que Dios se manifieste en nosotros. Dice Mateo capítulo 18, voy a escuchar el siervo pues que predicó anteriormente, estaba, ¿cómo se llama?, recibiendo algo del Señor también, ¿verdad? Porque la verdad que cuando nosotros nos acercamos a escuchar, siempre tenemos que tomar lo que nos corresponde, ¿verdad? Dice la palabra en Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20. El tema de esta mañana es: ¿qué necesitamos como iglesia para recibir respuestas de Dios? ¿Qué necesitamos como iglesia para recibir respuestas de Dios? Ese es el tema. Dice la palabra así: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque de donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Padre y buen Dios que estás en gloria, Señor amado, en esta hora venimos ante usted, Señor, en el nombre de Jesús, para pedirle a usted que nos hable al corazón y que abra, Dios, nuestro entendimiento, y que haga descender sabiduría de lo alto en nosotros, Señor, para que podamos ser buenos receptores de su palabra. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta mañana el tema se llama: ¿qué necesita la iglesia para recibir respuestas? ¿De parte de quién? Sabemos que usted y yo totalmente dependemos de Dios, y que nosotros estamos esperando respuestas de Dios. Y es por eso que Jesús decía: de cierto os digo, otra vez os digo que si dos de vosotros, ¿qué dice Jesús?, se pusieran de acuerdo en la tierra. ¿A dónde dice el Señor? Él está hablando, hermanos, de donde estamos la iglesia por el momento. Porque mientras no seamos tomados y arrebatados, estamos en la tierra. Entonces, dice el Señor: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, ¿a dónde dice? ¿Y a dónde está la iglesia? En la tierra.
¿Y dónde está la iglesia? En nosotros. Pero nosotros estamos en la tierra. Entonces, la palabra dice que si dos nos pusiéramos de acuerdo. Hermano, yo creo que aquí no habemos dos, habemos más. Pero, hermanos, lo que el Señor exalta o quiere pedirnos, que nos pongamos de acuerdo. Porque una iglesia puede tener cantidades de personas, miles de personas. Pero si no se ponen de acuerdo para orar por algo, hermanos, es como que yo esté orando, uno orando por la casa, otro por el carro, otro por la sanidad. Dice, la palabra nos enseña que tenemos que ser íntegros en la oración. Entonces, dice 19, otra vez os digo, dice el Señor, que si dos de vosotros, ¿qué dice ahí? Se pusieron de acuerdo, ¿qué más dice? Acerca de cualquier cosa. Cuando Él dice cualquier cosa, quiere decir que usted puede pedir por su salud, puede pedir por su economía, puede pedir por el engrandecimiento de la iglesia, puede pedir por una casa propia, puede pedir por cambios de la conducta de sus hijos, usted puede pedir todo lo que usted quiera, pero tiene que haber algo en nosotros. ¿Qué es lo que tiene que haber en nosotros? Acuerdos. Entonces, la iglesia necesita ponerse de acuerdo, hermanos. Dice el apóstol Pablo que debemos de pensar todos una misma cosa. Entonces, hermanos, en esta mañana, mire, cosas que podrían pasar si nos ponemos de acuerdo. ¿Qué es lo que podría pasar? Mire, las sanidades aparecen cuando nosotros, hermanos, nos ponemos de acuerdo. Yo quiero decirle que relata la historia de los Hechos de los Apóstoles en el libro de Hechos, capítulo 12, habla de cuando Pedro fue llevado a la cárcel. Dice la palabra que cuando Pedro fue llevado a la cárcel, ¿qué hizo la iglesia, hermanos? ¿Qué hizo la iglesia? Dice que la iglesia oraron por Pedro. ¿Y cuántos eran la iglesia? Pudieron haber sido 2, 4, 6. No sabemos cuántos en ese momento. Pero hubo algo entre ellos, un común denominador entre la iglesia. ¿Cuál fue el común denominador de la iglesia? En los hermanos, que todos concluyeron en que había la necesidad de orar por un hombre llamado Pedro. ¿Y a dónde fue llevado Pedro? A la cárcel. Hermanos, ustedes y yo somos los llamados a ponernos de acuerdo para sacar de todo tipo de cárcel a las personas. Porque existen las cárceles materiales, donde se comete un delito y la persona es llevada, pero también muchas veces en nosotros, hermanos, aunque no estamos en una cárcel literal, pero estamos en una cárcel psicológica. Y por lo cual necesitamos, hermanos, que obren otros hermanos por nosotros. Pero tiene que haber un acuerdo. Ahora yo le digo, ¿qué necesitamos en esta iglesia? Necesitamos que todos los que se congregan aquí pónganse de acuerdo. ¿En qué? Hay algo que no están haciendo todos de acuerdo. Entonces hay que ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que queremos? Que este ministerio sea más ensanchado. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Que venga más gente, que esto esté repleto, que no haya espacio para más gente. Pero debemos de hacer algo, hermanos. Es ponernos de acuerdo. Fíjese que la iglesia, igual que ustedes, hacemos esto. Y les digo, hermanos, hoy vamos a orar por los hermanos que se han ido, vuelvan. Pero yo no quiero que usted esté orando porque usted necesite dinero. Oremos por esto ahorita. Ya después vamos a orar por lo que usted necesita. Pero oremos por los hermanos que se han ausentado de la iglesia.
Y sucede que cuando nos ponemos de acuerdo, de repente van apareciendo los hermanos que dijeron que ya nunca iban a volver a la iglesia. Vea que qué importante es que nos pongamos de acuerdo, hermanos. Dice, si le parece bien, hermano, vaya conmigo a Hechos 12, capítulo 12, Hechos capítulo 12. La historia de los apóstoles, hermanos, relata que en aquel mismo tiempo, desde el versículo 1, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia, de la iglesia, para maltratarles, y mató a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también ¿a quién? Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, ¿a quién llevaban preso? A Pedro. Le puso en la cárcel. ¿Qué más dice? Pero que dice el 5. Así que Pedro estaba pero súper mal, súper cautivo, ¿verdad? ¿A dónde? En la cárcel. Pero dice la palabra, versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué dice? Por él. Cuando dice por él, es que hay un acuerdo entre los hermanos. Había un acuerdo entre todos los que estaban ahí, que el objetivo principal era sacar a Pedro de la cárcel. Hermanos, aquí tenemos que sacar de la cárcel a todos los vecinos que están presos en este lugar. Porque aquí hay gente que anda para arriba y para abajo, pero esa gente está presa psicológicamente. Esa gente está presa en sus problemas. Entonces, ¿qué necesitamos usted y yo? Me incluyo yo porque también soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ponernos de acuerdo. Y mire qué maravilloso es cuando nos ponemos de acuerdo. Quizás el Salmo 133 no se equivoca cuando dice el versículo 1. ¿Qué dice el Salmo 33, 1? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero se entiende que ahí hay un acuerdo entre los hermanos. Pero cuando los hermanos no están de acuerdo, a veces no vienen, no quieren venir a la iglesia. Y es ahí el trabajo de nosotros, que tenemos que orar por lo que está pasando. Dice la palabra que Pedro estaba preso, pero que la iglesia no desmayaba de orar por Pedro. Ahora, hermanos, yo creo que este no es el lugar de la iglesia aquí. Yo estoy seguro que este es muy pequeño para las almas que van a estar aquí, pastor. Amén. Entonces, pero hay que ponerse de acuerdo. Si hay algo, hermanos, que cuando yo voy para la iglesia, porque mi esposa no puede ir por un motivo, yo trato que si hubo una pequeña discusión, trato de ponerme de acuerdo con ella. ¿Por qué y para qué? Dice el apóstol Pedro que para que no haya estorbo en lo que vamos a hacer. Entonces, vengo y de alguna manera busco la forma de cómo ponerme de acuerdo con mi esposa. ¿Por qué? Porque quiero que, hermanos, al orar, Dios responda a esa petición. Entonces, hermanos, podemos ver, gracias hermano, lo importante que es que nos pongamos de acuerdo. Entonces, estamos de acuerdo que necesitamos nosotros, como iglesia, estar de acuerdo en todo. En todo lo que se refiere al Señor. Entonces, mire, todos debemos de pensar una sola misma cosa. Ahora, la pregunta es, ¿qué necesitamos como iglesia para recibir respuesta? ¿Nos gusta la respuesta o no nos gusta la respuesta? ¿A quién no le gusta la respuesta? Principalmente cuando es
referente con Dios. Hermanos, cuando nosotros oramos, siempre oramos esperando recibir del Señor lo que pedimos. Entonces, si es así, pongámonos de acuerdo con la iglesia, porque no podemos jalar uno para un lado y otro para otro lado. Tenemos que todos caminar y pasar por el mismo camino, porque ahí es como Dios nos va a bendecir. Dice la palabra, Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa. Hermano pastor, hoy vamos a orar porque el hermano pastor que antecedió, él reciba un vehículo. ¿Por qué vamos a pedir? Un vehículo. Ahora, pastor, vamos a orar por el pastor Byron para que él reciba un vehículo nuevo. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo mutuo, a modo que a Dios se agrada cuando ve que usted y yo nos ponemos de acuerdo. ¿Y por qué la palabra tanto de acuerdo? Es que así es el mensaje. Dice el versículo 20, porque donde están dos o tres. ¿Quién dice que no podemos recibir respuesta a este grupo que estamos ahorita? Amén. La palabra no nos, la única condición que nos pone es que nos pongamos de acuerdo. No hay otra. No nos está exigiendo otra cosa más. Mire, la condicionante que el Señor pone dice que usted y yo debemos de estar de acuerdo. Entonces, hermanos, mire, qué importante es que cuando nos ponemos de acuerdo vamos a lograr que los enfermos hermanos físicos de la iglesia sean sanados. Amén. Y que también los hermanos que están enfermos espiritualmente también puedan ser restaurados, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, hermano, cuando nosotros oramos y nos ponemos de acuerdo? Suceden, como dice, cosas preciosas. Ahora, usted acaba de ver que el apóstol Pedro fue liberado. ¿Por qué fue liberado Pedro? Porque la iglesia se puso de acuerdo. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos usted y yo como iglesia? Pónganos de acuerdo. Que todos, hermanos, si vamos a dar un lazo, lo haremos todo parejo, a modo que el objetivo se logre. Pero si yo estoy orando por una cosa y un hermano está orando por otra cosa, Dios que no es que no tenga la capacidad de oírnos a todos, ¿cómo no? Pero estamos hablando de la iglesia. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Sabemos que, como decía el hermano, que la iglesia necesita arrepentirse, ya lo sabemos. Pero estamos hablando de que ya dimos los pasos necesarios. Estamos hablando que ya usted y yo estamos arrepentidos, bautizados y todo. Entonces, pero aún como hermanos, a veces no nos ponemos de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que nos pongamos de acuerdo. Entonces, hermanos, mire, dice que el poder de la oración es enorme, hermano. Si usted ha leído Lucas capítulo 18, versículo 1 a 5, habla de un personaje ahí que no le tenía temor a nadie. Dice la palabra que ni a Dios le tenía temor. Quizás aquí alrededor hay personas que no le tengan temor a Dios, como decía el hermano. Pero si hay algo que puede cambiar esos corazones es cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo y oramos. Los locales, dice, pastor, hoy vamos a orar por este sector. Aquí nos hemos encontrado con muchas personas que de verdad no quieren nada del Señor. Amén. Pongámonos en la mano del Señor.
Y ahí todos orando por ese sector que no quiere nada de Dios. ¿Y qué va a suceder? Que de repente, hermanos, se abre una casa de oración, una casa familiar, y de repente el evangelio llegó a ese sector, y cuando menos sintamos, esa gente que no quería nada del Señor va a estar aquí. Pero es necesario que nos pongamos de acuerdo. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer para eso? 1, ponernos de acuerdo. 2, humillarnos delante de Dios. ¿Verdad? Eso es clave. Eso es clave que nos humillemos. Y luego, orar sin desmayar. Nuestro Señor Jesús nos dio una recomendación en Lucas 18:1. ¿Qué dijo Él? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Que oraran sin desmayar. ¿Queremos algo? No desmayemos. Con mi esposa le digo yo, mira hija, hoy vamos a orar esta semana por esto. Y no vayas a orar por zapatos nuevos, oremos por esto. Y yo le digo, no vayas a orar por un traje nuevo, no, oremos por esto. Entonces, en la semana, mi esposa y yo estamos orando, hermano, por algo que tenemos en común los dos. Entonces, ahora, esta mañana, la invitación es, hermanos, a que nos pongamos de acuerdo. Amén. Qué fácil es ponerse de acuerdo. Ya usted y yo somos, oiga, usted y yo somos comprados y lavados por la misma sangre de Cristo. Amén. Por lo cual, usted y yo tienen el mismo espíritu, nos guía a todos. Entonces, quiere decir que usted y yo tenemos que estar de acuerdo. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo que la iglesia crezca y más? Entonces oremos por lo mismo. Ahora, siempre que cuando oremos debemos de orar con propósito. Por ejemplo, mire, cuando un cazador va a la montaña, el cazador lleva su fusil, él no va a disparar al aire, sino que él va a ver a qué le va a tirar. Entonces quiere decir que usted y yo debemos de tener propósito al orar. Entonces, hermano, mire, podemos ser buenos oradores, pero necesitamos ponernos de acuerdo. Yo le digo, en la iglesia tengo hermanos que son buenos oradores, y yo a veces le digo a mi esposa, quizá él debería ser el pastor de la iglesia. Y créanme lo que a mí me admira y me gusta, me gozo en el Señor. Cuando veo a los hermanos orando, hermanos, y clamando por lo mismo. Pero eso, desde luego, se les enseña antes a la iglesia, ¿verdad? Que hay que orar juntos por lo mismo. Entonces, hermanos, mire, hace poco pasé un detalle de salud y toda la iglesia, quizás yo no estaba preso materialmente, pero sí estaba preso en mi salud porque no me podía mover para nada. Entonces llegué a un instante que estuve con oxígeno. ¿Y sabe qué hizo la iglesia? ¿Qué creen ustedes que hizo la iglesia donde el Señor me permite servir? Todos orando por lo mismo. ¿Qué era lo mismo? Mi salud. Y de repente, hermanos, gracias al Señor, durante el periodo que pasé, el Espíritu de Dios no dejó que decayera mi fe. Pero había un grupo que estaba orando por mí, había un grupo de hermanos que estaban intercediendo por mí. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos para interceder por esta zona? Ponernos de acuerdo. Porque a veces parece que estamos de acuerdo, pero en algo no estamos de acuerdo. Y es eso lo que debemos de trabajar. Porque a veces vamos en grupo de evangelismo, pero hay alguien que va en el grupo que no va a gusto. Y cuando alguien no va a gusto, entonces quiere decir que no está de acuerdo con lo que se está haciendo. Entonces, ¿cuál es la demanda del Señor? ¿O cuál es el consejo del Señor? El Señor les decía a los discípulos,
Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, entonces, iglesia, lo que ustedes y yo necesitamos es llegar a un acuerdo, que el fondo de todo tiene que ser darle la gloria al Señor. ¿Y cómo se la vamos a dar? Poniéndonos de acuerdo. Dice la palabra en el Salmo 133:1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Porque están de acuerdo. Y donde hay acuerdos, hay paz y tranquilidad. Toda guerra se termina cuando se llegan a los acuerdos. Entonces, hermanos, ¿cuál es la guerra que se presenta aquí localmente? Hay una guerra que mucha gente está resistiendo al Señor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ponernos de acuerdo, sentarnos y platicar qué se puede hacer para que ese grupo abra su corazón al Señor, para que ese grupo se vuelva sensible, que cuando usted vaya a evangelismo, esa persona esté con el corazón abierto, así como cuando dice la palabra que cuando Pablo iba a hacer evangelismo, dice que el Espíritu Santo ya había abierto el corazón de las personas para que le vieran, pero Pablo se ponía de acuerdo con sus colaboradores. Ahora, ¿cuál es el mensaje de esta mañana? Que nos pongamos de acuerdo. Quizás algo bien sencillo. Yo traía, miren, porque es evangelista, pero algo me decía, es que no sé, sí lo necesitan, pero lo que necesitan aquí es ponerse de acuerdo. Amén. Fíjese que aquí está algo que 3 hojas, preparándolas desde hace más de un mes, cuando el pastor me avisó. Y las 3 hojas, me dijo el Espíritu, no quiero de eso, quiero que les hable, que se pongan de acuerdo. Gloria a Dios. Usted sabe lo mejor, hermanos, ustedes saben lo mejor, pero aquí viene un mensaje de sanidad, pero Dios me dice, antes de sanarlos, yo necesito que se pongan de acuerdo. Antes de bendecirlos económicamente, yo necesito que se pongan de acuerdo. Antes de darle un local más grande, yo necesito que se pongan de acuerdo. Entonces, hermanos, usted sabe lo mejor, pero Dios eso puso en mi corazón. Yo pasé ahí, Señor, me siento indecente al ir ese lugar, porque yo no, ese es otro nivel, Señor. Ya para mí, no es que yo sea conformista, sino que, hermanos, para mí esta misión representa algo tan grande, porque el Señor nos ha levantado. Y prueba de ello, aquí fue donde yo recibí al Señor Jesucristo. Y ahí fue donde crecí también. Pues tenemos un poquito ahí de orientación, ¿verdad? Entonces, pero yo le digo, tenemos que ponernos de acuerdo. Cuando en un hogar las cosas están mal, tenemos que ponernos de acuerdo con nuestras esposas, o las esposas con los esposos, porque si queremos sacar adelante el hogar, ¿qué debemos de hacer? Ponernos de acuerdo. Ahora yo le digo, nuestro segundo hogar es la iglesia. Nuestra segunda familia, que tiene que ser la primera, es la iglesia. Entonces, necesitamos, hermanos, como dice nuestro Señor Jesucristo, otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, les será, dice, ¿cómo dice ahí? Acerca de cualquier cosa que pidieren. La puerta se abre. La puerta está abierta ahí, hermanos. Mire, las bodegas de los milagros del Señor están abiertas. Las bodegas del Señor son inmensas. Yo no sé si usted necesite que sus pulmones sean restaurados. Yo no sé si su hígado, su corazón necesita ser restaurado. Pero como iglesia debemos de ponernos de acuerdo, porque el Señor tiene, hermanos, almacenes llenos de bendiciones para nosotros. Amén. Pero ¿qué debemos de hacer?
¿Qué es lo que debemos de hacer? Ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo. Mire, nosotros en la iglesia nos gozamos, porque cuando como hermanos nos reunimos, cuando tenemos vigilia nos reunimos y decimos, hermanos, ¿a quién les parece que traigamos para que nos traiga el mensaje? Y a todos de mutuo acuerdo, todos decimos, tráiganos al pastor Byron. Aleluya. Para otro evento. Pastor, dicen los hermanos, ¿qué les parece si invitamos al pastor Giovanni Mario? Y así sucesivamente. Entonces, como iglesia, por eso es que cuando ustedes llegan, pastor, nosotros somos bendecidos porque hemos orado por ustedes para que la palabra que nos lleven sea la palabra que estamos esperando. Y así sucede. Porque a veces el hermano no sabe. Él llegó a dar una palabra, pero esa palabra es la que estamos pidiendo nosotros. Pero ¿por qué se da esa palabra? Porque la iglesia llegó a un acuerdo de orar para que Dios usara al pastor que llegó. Entonces, ahora hermanos, ¿cuántos queremos que la iglesia sea bendecida? Amén. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ya nos arrepentimos, ya aceptamos a Cristo, ya estamos bautizados, estamos sirviéndole al Señor, pero necesitamos algo extra. ¿Qué es lo extra que necesitamos? Ponernos de acuerdo. Ya estamos, pastor, ya estamos bautizados. Pues desde luego ya aceptamos a Cristo, nos bautizamos, ya nos capacitamos, ya tenemos las herramientas, pero necesitamos algo extra. ¿Y qué es algo extra? Ponernos de acuerdo. Dice el libro de Eclesiastés que no somos mejor que uno. Entonces cuando nos ponemos de acuerdo, nos va bien. Amén. Entonces, hermanos, mire, a veces en los hogares se dan problemas serios. Yo en mi hogar pasé unos días emproblemado. Pero cuando acepté lo que mi esposa me decía, no, hombre, las cosas cambiaron. Gloria a Dios. Sí, hermanos, hay que ponerse de acuerdo. Si en el hogar se pone de acuerdo, también aquí en la iglesia pónganse de acuerdo. Amén. Mire, si hay algún hermano que usted no le habla, háblele. Háblele. Porque hay que ponerse de acuerdo. Si todos vamos a estar en el mismo lugar un día, Amén. Aleluya. si todos vamos a estar delante del Rey un día, entonces, hermano, qué feo sería ir al cielo y enojados. No, verá, eso no nos va a permitir, Señor. Entonces, mire el versículo 19, dice, Mateo 18, 19, ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor? Háganme caso. Hagan caso. Es que mire que por más que hacemos esto y esto y esto y esto, no salen las cosas. Dice el Señor, otra vez les digo, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Dice el 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran. Otra vez dice el Señor. ¿Qué dice? Venimos ante Él orando y le decimos, Señor, ¿por qué no se dan las cosas? Señor, ¿por qué no suceden los milagros? Señor, ¿por qué el sector de esta colonia no quiere asistir? ¿Por qué no nos atienden? Y comenzamos a decirle al Señor las cosas que sentimos y cómo nos sentimos. Entonces, y viene el Señor y dice, sencillamente, ponete de acuerdo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Ponernos de acuerdo. Amén. Yo creo que esta noche estamos enseñando la palabra, póngase de acuerdo. Aleluya. Amén. ¿Por qué, hermanos? Mire, yo te confieso ante mi Señor Jesucristo, aquí está la confesión. Pero, pastores, ustedes saben que a veces uno prepara el mensaje y el espíritu cambia. Yo venía bien seguro, bien confiado, que aquí traía ya mi defensa. Pero no es la palabra que yo pensé, sino lo que el espíritu Aleluya. quiere. Gloria a Dios. Por eso yo le decía ahí, Señor, ¿qué quiere que le hable
acuerdo. ¿Qué quiere, Señor, que también yo aprenda en esta mañana? Porque aquí no es solamente que yo le estoy diciendo a usted póngase de acuerdo. Hoy que llegue, me pongo de acuerdo con Guillermo. Es algo que estamos. Entonces, hermano, estoy aprendiendo también esta mañana. Y me dice el Señor a mí, otra vez tengo que decirte que te pongas de acuerdo. Con dice así 19. ¿Qué dice de ahí? Pastor Byron, ¿qué dice ahí? Otra vez te digo. ¿Qué me dice el Señor a mí? Mira, ya intentaste por este medio, pero no lo vas a lograr hasta que te pongas de acuerdo. Amén. Y hoy, como que una plana, ¿verdad? Ponerse de acuerdo. Sería bueno quizás decir, Señor, debo de ponerme de acuerdo con los hermanos, con mi familia, con la persona que usted no está de acuerdo. Entonces dice el 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿qué dice ahí? En él es claro. La palabra no necesita interpretación aquí. La palabra es como está escrita. Amén. ¿Qué nos está pidiendo esta mañana a Dios? ¿Queremos ver buenos resultados? ¿Queremos, hermanos, ver que la iglesia crezca? ¿Queremos ver que el local de la iglesia se amplíe, si es posible, botar todo esto y agarrar una casa atrás? ¿Se puede o no se puede? Si Lucas 1:37 dice que para Dios no hay nada imposible ni difícil. Entonces, esto puede convulsionar dentro de poco, hermano. Esto puede ser transformado dentro de poco. Este local dentro de poco puede ser un local súper amplio. Y dentro de poco puede haber un patio propio. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo, porque a veces vamos en el mismo bus, pero no vamos al mismo lugar. ¿Verdad? A eso se dice. Vamos en la misma unidad de transporte, pero no. Todo esto quiero decir que a veces internamente hay personas que no están de acuerdo con lo que se hace en la iglesia. ¿Y a qué queremos llegar? Pongámonos de acuerdo. Amén. Si eso es lo que Dios nos está pidiendo, hermanos, ¿por qué Dios? Yo quisiera preguntarles ahora, ¿por qué creen ustedes que esta palabra ha venido al corazón de nosotros? Es Necesario. ¿Y qué será que el pastor me habrá contado algo a mí que es? Como decían los profetas, era un juramento, cuando decían, vive Jehová, Amén. que no hemos hablado nada. Si antes, pastor, pues, yo cuando me escribe el pastor, hermano, yo reviento cohetes en Candelaria. Gloria a Dios. Porque para mí es un privilegio. Sí, sinceramente le digo, yo me gozo en el Señor y me siento grande en ese momento. Ayer cuando el pastor me habló, le digo a mi esposa, oiga, a mi esposa y a mis hijos, y ven, como ven la foto del pastor ahí, el pastor Byron. Entonces, ¿y qué pasa? Y me dice mi esposa, ¿qué pasó, pastor? Es que nos estamos poniendo de acuerdo a qué hora mañana él pasa por mí. Aquí llegamos. Nos llamamos ¿para qué? Para ponernos de acuerdo. Porque si no nos hubiéramos puesto de acuerdo, y allá estuviera esperando todavía o viniera en el bus todavía. Ve usted, lo importante es que nos pongamos de acuerdo. Por eso el 19, le vuelvo a repetir esto, hermano. La intención esta mañana no es cansarlo, no es ser cansoso también mi persona, sino que esta mañana la plana del Señor es
debo de ponerme de acuerdo con el pastor, debo de ponerme de acuerdo con sus colaboradores, debo de ponerme de acuerdo con lo que ellos van a hacer. Vive el Señor, vive, como decían los profetas, vive Jehová. Ese era un juramento, ¿verdad? Entonces, y eso dice la palabra que no se puede decir jurar en vano. Entonces, ante el Señor le digo, esto era lo que traíamos, el pan que traíamos una mañana. Pero el pan francés se cambió por el pan dulce. Amén. No decía el pastor, ¿verdad? Que a veces andamos, nos dan galletas, le echamos pantalones un día, medio migan, porque se han rompido. Entonces, pero hermanos, yo en lo particular, en lo personal, les soy sincero, la gloria sea para el Señor. Nuestro pastor nos ha visitado en la congregación y hermanos, evangelismo hacemos bien poco porque en los pueblos es costoso. Pero ¿qué hacemos con los hermanos? Nos ponemos de acuerdo. Hay dos cosas que hacen llegar gente a la iglesia. Uno, y usted ya sabe que ya estamos arrepentidos, usted ya sabe todo eso. Pero como hermanos ya necesitamos ponernos de acuerdo y les digo, los hermanos, sean obedientes. Si hay obediencia en una iglesia, es otro punto que también. Entonces ahora, para ponernos de acuerdo, es necesario ser obedientes, ¿o no? Entonces, hermanos, bien. Bueno, recordemos pues que el evangelio la historia de los apóstoles, capítulo 12, el apóstol Pedro, ¿cómo fue liberado? ¿Qué es lo que logró que el apóstol Pedro saliera de la cárcel? Es que la iglesia se puso de acuerdo. Ahora, ¿cómo ustedes aquí pueden sacar de esas prisiones psicológicas y del mundo a los vecinos de este lugar? Ponerse de acuerdo. Orar por pastores. Ahora oremos por este grupo. No oremos por nada más. Este grupo. Y ese grupo, cuando menos tengamos a sentir, ese grupo está entrando por esta puerta. Y el problema va a ser que no va a haber un momento que vamos a tener que presentarlos. Por eso deben de ponerse de acuerdo para que este local sea activo. O el Señor le da un nuevo local. Porque hay que ponerse de acuerdo para eso también. Entonces, hermano, mire, ¿qué debemos de hacer? ¿O qué sucede cuando nos ponemos de acuerdo? Mire, suceden milagros. Y eso son respuestas de Dios. Entonces ahora, las peticiones de nosotros pueden ser respondidas por el Señor si nos ponemos de acuerdo. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto creen que hay que ponerse de acuerdo? Amén. Mire, ¿qué dice Filipenses 2:2? Vaya, ayúdenme, ya terminamos, hermano. Digo, hermano, ya me cansó eso, ponerme de acuerdo. Y yo no quiero ponerme de acuerdo. Es necesario que nos pongamos de acuerdo. Le va a decir el pastor Byron, no, voy a 3 hermanos de Candelaria, hermano. Hasta soñé, pastor, con eso, ponerme de acuerdo. Dice, el consejo del apóstol Pablo también dice, capítulo 2, Filipenses 2:2, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, que dice ahí, unánimes, que dijo el hermano, que había que ser íntegros. ¿Qué más dice? Sintiendo una misma cosa. Eso es lo que le dijo a los discípulos, sientan lo mismo. Porque para ponerse de acuerdo hay que sentir lo mismo, ¿verdad? Cuando una pareja primero van a ser novios, se ponen de acuerdo. Y cuando uno se va a casar, se pone de acuerdo. Porque no resulta que yo me quiero casar y mi esposa ella no quiere casarse. Pero cuando hay un acuerdo, las cosas salen bien. Entonces, hermanos, en esta mañana el mensaje ha sido: pongámonos de acuerdo. Pensemos todos en lo mismo. ¿Qué es lo que debemos de pensar? Que la iglesia tiene que salir siempre adelante.
que la iglesia no puede estancarse, sino que al contrario tiene que crecer cada día más. Y los ayunos es natural, pastor, que los ayunos siempre, a veces, aquí vienen bastantes, allá no nosotros, cabal, ayuno. Cuando llego yo a la iglesia, ya está abierta, pero solo hay uno. El único que es mi compañero de combate. Ahí está. Pero a veces, hermanos, como que le digo al hermano que llega, pongámonos de acuerdo, hermano, que los hermanos en el próximo ayuno vengan. Y ya nos agarramos de la mano, los hermanos, clamando ahí, Señor. Que los hermanos sientan el deseo de asistir a tu casa. Que ellos hagan el bien por Dios. Y al siguiente, ahí van, ya llegaron otros dos. Y a esos otros dos les digo, hermanos, oremos para que los otros ayunos vengan otros hermanos. Nos agarramos los 4 de la mano, ya los ayunos llegan ya otros 3, hacemos como 9. Y ahí vamos, pues, es que este ejercicio, a muchos hermanos no les agrada, no les gusta. Pero, hermanos, eso no es el mensaje. El mensaje es que usted y yo debemos de ponernos de acuerdo. No hay nada mejor que nos pongamos de acuerdo. Amén. ¿Verdad? Entonces, hermanos, esta mañana, yo no sé realmente el por qué el Señor cambió. Ahí, llegando a la esquina, algo me dijo, no, háblame de esto, porque eso que trae, sí lo necesitan. Necesitan los milagros, pero antes de recibir los milagros, necesitan ponerse de acuerdo. Ejemplo de eso, cuando un hijo de ustedes, o su mamá, su papá, está enfermo, ¿qué hacen los hijos cuando papá o mamá está enferma? Ponen de acuerdo entre todos, se ayudan entre todos. Y si tienen la facilidad económica y ingresan a un hospital, ahí se ponen de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje, que todos nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, hermanos, a partir de hoy, si hay un desacuerdo en su corazón, entrégueselo hoy al Señor. Porque quiere usted recibir el milagro de la sanidad en su cuerpo. Quiere usted que sus hijos encuentren trabajo. Quiere la protección para su familia. Usted quiere lo mejor. Sabemos que todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Ahora, pongamos de acuerdo entonces. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a orar, hermanos, y vamos a, bueno, en lo particular voy a tener mi tiempo. Y hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio haber estado esta mañana con ustedes. Estos son los ayunos, ¿verdad? Donde venimos poquito, pero el Señor dice, por eso es claro Jesús, donde 2 o 3 hayan llegado al ayuno, digamos así, ahí estoy. Entonces, hemos venido muy poquito, no creo que el Señor nos oiga. No, hombre, Jesús dijo 2 y aquí vemos más. Entonces, ¿ve usted la bendición del Señor? Entonces, oramos y le damos gracias al Señor, hermanos. Esta mañana todos hemos venido con un propósito.